Me da gusto saludarlos a cada uno de ustedes y en esta preciosa mañana pues queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, pero en especial tenemos con nosotros a Jorge Rodas y también a Inés de Rodas. Es un privilegio que estén con nosotros. Levantemos nuestras manos, hermanos, dándoles la cordial bienvenida. Dios les bendiga, es un privilegio compartir con ustedes el bendito evangelio. Y también, mis hermanos, para aquellos quienes no pudieron venir el domingo pasado por asunto de viaje, pues algunos ya regresaron, otros salieron, pero la semana pasada fue mínimo la asistencia y queremos recordar que teníamos algo pendiente. Primero Dios lo vamos a hacer para hoy, pero para los que ya están presentes, hermanos, bienvenidos, que Dios les bendiga. Y hoy pueden sentarse, mis hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy especial porque estamos en acción de gracias por la bendición que Dios le da a ciertos miembros de la iglesia que se han graduado o que han terminado su tercero básico o han terminado su sexto grado primaria. Nosotros estamos en gratitud con el Señor por la vida de nuestros hermanos, quienes Dios les permite un año más de avance. Ya se graduaron y sabemos que son varios, la mayoría yo creo que está presentes, quizás uno o dos que no han llegado, pero en acción de gracias a lo que Dios ha permitido en la vida de ellos, de graduarse, de escalar otro nivel más, ya sea primario o básico o diversificado o universidad, pues estamos con ellos agradeciendo a Dios por lo que Dios ha permitido en sus vidas. Así de que, pensando en esta acción de gracias, hermanos, a Dios por lo que ha hecho en la vida de nuestros hermanos, por favor, el Salmo, para los que tienen sus Biblias, vamos a buscar esta porción de la palabra del Señor. Si tienen ahí sus Biblias, vamos a encontrar a la luz de la palabra del Señor esta porción bíblica. Salmo capítulo 1, un pasaje muy conocido. Vamos a leer algunos versículos, por favor. Vamos a leer los versículos del 1 al 5, para los que ahí tienen sus Biblias. Salmo capítulo 1. Pónganse de pie, hermanos, van a estar sentaditos unos minutos. Y dice así la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pueden sentarse, mis hermanos. Pensando en estos jóvenes que han logrado culminar un año más de estudios en sus diferentes niveles, hoy quiero dejar este texto bíblico, esta porción bíblica en el corazón de cada uno de ellos. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Y vamos a hablar un poco sobre el éxito en la vida. Ese va a ser nuestro tema en relación a esta acción de gracias, sobre el éxito en la vida. ¿Qué es el éxito en la vida? Cuando nosotros pensamos en esta interrogante, pensamos la respuesta en términos humanos. Los conceptos sociales varían y que algunos lo determinan por el éxito del dinero, por el éxito
en alguna empresa, por el éxito de tener empresa o por el éxito de estudios seculares. Y es de la forma como piensa la sociedad. Es parte del desarrollo humano, pero es algo temporal que la Biblia marca la diferencia y nos lleva a algo fundamental para poder nosotros comprender la voluntad perfecta de Dios en relación a este tema. El éxito en la vida. Dice la palabra del Señor para aprender una primera respuesta, y lo tenemos en el versículo 1. Salmo capítulo 1 y versículo 1 tenemos una primera respuesta que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Cuál es la primera verdad en relación al éxito en la vida? Mis hermanos, la primera verdad es que es un éxito de temor a Dios. Esa es la verdad bíblica. Si es un éxito de temor a Dios, el temor es una actitud reverencial y respetuoso hacia Dios, que se considera un don del Espíritu Santo. El temor a Dios es un temor santo y reverente que protege contra el pecado y sus consecuencias y aleja al hombre de los malos caminos. Cuando nosotros vemos este enfoque de temor, vamos a comprender entonces por qué la Biblia habla de esta manera sobre el éxito en la vida, que es un éxito de temor divino. Aquel hombre de fe, sus características es que no anda en consejos de malos. Esa es su forma de vida práctica. Eso es lo que discierne, eso es lo que detecta. No andar en camino de malos. Pero también la palabra del Señor nos lleva a esta reflexión: ni estuvo en camino de pecadores. Notemos, hermanos, que estas características nos ayudan a comprender cómo describe aquí la palabra del Señor sobre el éxito en la vida, que es un éxito de temor divino. El temor a Dios es diferente al miedo humano, y no es un temor insano que paraliza y debilita. El temor a Dios implica reconocer la grandeza del Dios Altísimo, su soberanía, su señorío, su autoridad y el poder que Él tiene sobre todas las cosas. Pero tenemos que aprender, mis hermanos, que en el enfoque bíblico está este tipo de temor, pero también hay otro tipo de temor como advertencia. La expresión "no teman" es uno de los mandamientos más frecuentes en la Biblia. La Biblia menciona dos tipos específicos de temor. Si el primero es beneficioso y debe de ser fomentada en la vida cristiana, el primer tipo de temor es el temor del Señor con santa reverencia. Pero el segundo tipo de temor es un deterioro, daño o prejuicio y debe ser superado. El segundo tipo de temor mencionado en la Biblia no es beneficioso en absoluto, porque es un temor que no confía en Dios y su palabra y resalta la flaqueza del hombre en su vivir natural sobre este mundo, dejando a Dios por un lado y dejando su palabra a un lado. Este es el espíritu de cobardía mencionado en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Donde dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que podemos ver desde el principio que este espíritu de temor no viene de Dios. Sin embargo, algunas veces estamos temerosos, algunas veces este espíritu de temor nos vence, nos engaña. Y para vencer este tipo de temor necesitamos confiar y amar a Dios completamente a través de su bendita palabra, con la guianza de su Espíritu Santo, para que el temor sea agradable delante de Dios y evitar ese temor que no está en esa plena confianza en Dios. Primera de Juan capítulo 4 y 18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo cuando es falta de confianza en Dios y en su bendita palabra.
Este tipo de temor no es necesariamente miedo, que significa estar temeroso de algo. Más bien es un temor, cuando lo vemos desde el aspecto positivo, es un temor reverencial por Dios, una reverencia por su poder y gloria. Sin embargo, también es un apropiado respeto por su ira y enojo cuando comprendemos la naturaleza de Dios, que es amor, pero también Dios es justicia, es juicio. Desde esta perspectiva tenemos que aprender estas grandes verdades bíblicas. En otras palabras, es un reconocimiento de todo lo que Dios es, lo cual viene a través de conocerlo a Él, a través de Jesucristo y todos sus atributos divinos. El temor del Señor conlleva muchas bendiciones y beneficios. Recordando que el Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Recordando que Proverbios nos dice de esta manera en el 1:7: si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando va con este enfoque esa palabra temor, tenemos que tener mucha precaución, porque hay una advertencia en el aspecto negativo. Pero Proverbios 19:23 nos dice de esta manera que el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Y de nuevo en Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza de los hijos de Dios. Y por todo esto, hermanos, se puede ver que el temor del Señor debe ser fomentado para que nosotros podamos comprender lo que también está en Juan 4:18, donde nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sin embargo, nadie es perfecto y Dios lo sabe. Es por eso que Él ha esparcido generosamente aliento contra el temor por falta de confianza en Dios y en su palabra. Y a través de la Biblia nosotros podemos aprender estas grandes verdades. Mis hermanos, podemos nosotros ver que Jesús nos recuerda que Dios se preocupa por las aves del cielo, así ¿cuánto más proveerá Dios para sus hijos? Así que no temáis, nos dice la Biblia, no valéis vosotros más que muchos pajarillos. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 10 y versículo 31. Cuando nosotros aprendamos estas grandes verdades, podemos comprender, mis hermanos, sobre la advertencia que hay a la luz de la palabra del Señor cuando se utiliza la palabra temor en el sentido de reverencia, y tener bien claro que Dios no solo es amor, sino también es fuego consumidor, es juicio. Pero también ese temor, cuando está desligado de la confianza específica en Dios y de su palabra, y que ese tipo de temor es una advertencia para no ser engañado. Entonces esto nos ayuda a comprender con lo que estamos aprendiendo en relación a nuestro tema, mis hermanos, que el éxito en la vida, de acuerdo a la palabra del Señor, mis hermanos, es un éxito de temor divino. Aquel que tiene temor de Dios en el aspecto positivo, en el aspecto bíblico, podemos nosotros darnos cuenta que el hombre de fe se deleita para poder demostrar que se somete a la voluntad y a la palabra de Dios, a vivir de acuerdo a este versículo, tal y como nos ha enseñado la palabra del Señor. Cada uno de nosotros podemos recordar: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto es lo que hay en la vida de aquel hombre que entiende sobre el éxito en la vida, que es un éxito de temor de Dios.
En esto se basa el éxito, más que por las cosas temporales, materiales. En esto se basa. Pero también hay otra respuesta en el Salmo 1:2. Y notemos lo que dice el Salmo 1:2 en relación a nuestro tema sobre el éxito en la vida. Dice de esta manera: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El éxito en la vida también es un éxito de hambre espiritual. Hermanos, podemos nosotros ver el éxito en nuestra vida, hablando espiritualmente, cuando hay hambre de nuestra alma en relación a la palabra de Dios. Podemos nosotros ver a la luz de la palabra del Señor que deleitarse significa dar gran gozo o placer, o ser altamente satisfecho, regocijarse, tener regocijo. Podemos entender que en el lenguaje del Antiguo Testamento hay varias palabras que se traducen como deleite, pero que le dan un sentir de deleite al significado de esta palabra. Pero meditar en la palabra de Dios es discurrir con nosotros mismos acerca de las grandes cosas que en ella hay contenidas, con una íntima aplicación de la mente y concentración en el alma, en el pensar de la palabra de Dios. Debemos referirnos constantemente a la palabra de Dios como regla de fe de nuestra vida, de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Y cada uno de nosotros de esta manera podemos encontrar ese consuelo, porque tenemos la bendita palabra del Señor, que sí sacia el hambre espiritual. Porque la palabra del Señor nos está hablando sobre el éxito en la vida, pero la respuesta que nos da la palabra de Dios es que es un éxito de hambre espiritual. Aquel que no tiene hambre por la palabra de Dios pudiera tener éxito en ambas direcciones o ambos lados de la vida temporal. Pero si no tiene hambre por la palabra de Dios, tiene una vida raquítica, una vida que no agrada a Dios, tiene una vida que no glorifica al Señor. Por eso damos acción de gracias por aquellos quienes han alcanzado un nivel de bendición en su vida secular, en la vida temporal, en la vida social. Pero la palabra de Dios nos recuerda que el éxito en la vida es un éxito de hambre espiritual. Esto debe de ser prioridad para la vida de aquellos quienes logran escalar un nivel más en su vida secular. Debe ser la prioridad, debe ser el fundamento de su vida. Mis hermanos, la palabra de Dios debe de estar con nosotros en nuestros pensamientos de día y de noche. Con este propósito, no hay momento en que no sea oportuno para vivirla y disfrutarla. Siempre nos deleitamos en la palabra del Señor. Podemos recordar esta gran verdad en su realidad, en su nacimiento. Mateo capítulo 13, versículo 23 lo dice de esta manera: pero la semilla que cae en buena tierra es la que oye la palabra y la entiende. Hermanos, cuando pensamos en este texto bíblico, notamos una inclinación, una rendición, una dedicación, tiempo, quebrantamiento, humillación del corazón humano hacia la palabra de Dios. Cuando esto es real en la vida del hombre, en la vida del cristiano, en la vida del ser humano de fe en Cristo, hermanos, el éxito de vida espiritual es una realidad en su vida. Disfrutar de nuestra relación con el Señor requiere esfuerzo desde el aspecto de responsabilidad cristiana, pero es un trabajo de amor, porque fuimos hechos para encontrar regocijo en la presencia de Dios, para disfrutar de la palabra de Dios. La palabra deleitarse significa obtener gran placer, satisfacción, felicidad, gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros, a través de la bendita palabra de Dios, a través del bendito poder de la palabra de Dios, para que nosotros podamos vivir con éxito esta vida espiritual, porque Dios, tal y como está escrito en la Biblia, lo dice de esta manera: en aquellos tiempos va a haber hambre, pero no hambre de pan, sino hambre de la palabra de Dios.
cuánto de hambre tiene nuestra alma para poder nosotros de disfrutar de este éxito. Pero Dios a través de su palabra nos está enseñando sobre el éxito en la vida. Y Dios a través de su palabra nos ayuda a cada uno de nosotros para comprender que es un éxito de temor divino, pero también es un éxito de hambre espiritual para aquellos hombres quienes son hombres de fe. Y hay otra gran verdad, mis hermanos, sobre el éxito en la vida. El versículo 3 lo dice de esta manera: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El éxito en la vida también es un éxito con frutos espirituales. Si es un éxito con frutos espirituales, muchos cristianos sinceros piensan que dar frutos significa traer almas a Cristo. Significa llevar el evangelio a aquellos quienes no son cristianos. Y esto es solo una parte de la responsabilidad de la vida cristiana. Pero tenemos que entender acá, mis hermanos, que el éxito en la vida es un éxito con frutos espirituales. Pero ¿a qué se está enfocando la palabra de Dios en relación a frutos espirituales? Fruto significa algo mucho más grande que ganar almas, porque la responsabilidad de nosotros es predicar el evangelio. El que convence, redarguye de pecado al hombre, es el Espíritu Santo. Pero si hay algo que Dios demanda de nosotros, es que nosotros demos frutos espirituales. Y el fruto del que habla Jesús es la semejanza a Cristo, es parecernos a Cristo. En pocas palabras, dar fruto significa reflejar la semejanza de Jesús, vivir como vivió Jesús, pensar como pensó Jesús, actuar como actuó Jesús, sentir como sintió Jesús. Podemos verlo de otra manera, que frutos también tienen que ver con la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo son perfecciones que forma en las personas de fe el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La forma de vida de una persona o comunidad cristiana que vive de acuerdo con el mover del Espíritu Santo en su vida va a producir frutos espirituales por la obra del Espíritu Santo. Pero los frutos que damos no tenemos que materializarlo. No son manzanas, tampoco son naranjas, no son plátanos. Los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Como individuos cristianos compartimos el amor de Dios a través de estas acciones. También predicamos el evangelio a través de esta forma de vida. La mayoría de las referencias a fruto en la Biblia tienen un sentir figurado, es decir, se refieren a los resultados de algo. Como los frutos de tu trabajo. Una de estas menciones se puede ver en Mateo capítulo 21 y versículo 43. Por tanto os digo que en el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente, a gentiles que produzcan los frutos de Él. Hablando de la conversión de todos aquellos en Cristo, va a haber un resultado de frutos espirituales. Y Santiago capítulo 3 y versículo 17 lo dice de esta manera: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, en esto consiste el éxito en la vida. A veces tendemos a humanizar los éxitos en la vida secular, a materializar el éxito de la vida secular. Pero la bendita palabra del Señor hoy nos ha enseñado estas tres grandes verdades.
que el éxito en la vida es un éxito de temor divino. Recordando el texto bíblico, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero también es un éxito de hambre espiritual. En la ley de Jehová medita de día y de noche. Y es un éxito con frutos espirituales. Los frutos, el poder de la obra del Espíritu Santo produce cambios. Se ve que algo está pasando en nosotros. Puede ser débil en ciertas áreas, pero el hombre de fe se le nota que Dios está obrando en su vida, porque es la obra del Espíritu Santo en él. Porque así lo dice la Biblia. Porque los frutos del Espíritu Santo es paz, mansedumbre, templanza, benignidad, paciencia. Contra tales cosas no hay ley. El éxito en la vida. El éxito en la vida tiene que ver con temor divino, tiene que ver con hambre espiritual, tiene que ver con frutos espirituales, para que podamos ser de bendición a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, a nuestra aldea, a todo el mundo, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado en nuestras vidas. Mis queridos jóvenes, los que lograron un año más en escalar, que Dios les bendiga, pero deseamos que esto sea la prioridad en sus vidas, para que Jesucristo sea glorificado en sus vidas. Dios les bendiga.